tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gozo hablar del maestro Eckhart porque cuando yo lo he descubierto me ha tocado por dentro y entonces me gusta mucho compartir su pensamiento, sus textos. Bueno, un paréntesis previo antes de empezar. Esto del círculo Eckhart, vosotros ponéis en Google círculo Eckhart, escribiendo E-C-K-H-A-R-T, y ya os sale. Y ahí hay muchos vídeos, de todos los vídeos que alguien dice algo sobre Eckhart y nos da permiso, los subimos ahí. Distintas, bueno, pues si queréis lo miráis. Porque el objetivo es promover y difundir el pensamiento de Eckhart. Pues vamos a empezar hoy y yo he puesto esta frase inicial y este título porque Eckhart dice en su sermón 2, en el espíritu humano hay una única potencia y solo ella es libre. En esta misma potencia Dios se halla dentro floreciendo y reverdece con toda su divinidad. Mirad, los medievales consideran que potencia es una noción más amplia que facultad. Tenemos algo en nosotros que es libre y allí Dios se halla floreciendo y reverdeciendo. Y de esto es lo que me gustaría hablar esta tarde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero os voy a dar unas pinceladas de quién era el maestro Eckhart, el maestro en español o en alemán Meister Eckhart, ahora os diré por qué se le llama así. Y ya en un segundo momento, el ser humano según Eckhart, que somos capaces de Dios, capaces del misterio, capaces de trascendencia, y cómo este misterio absoluto, Dios, irrumpe en nosotros. Y Eckhart va a utilizar la metáfora del nacimiento de Dios en el alma. Y me gustaría, Eckhart tiene unas expresiones muy bonitas, os voy a poner sobre todo textos con imágenes y espero que así me vayáis siguiendo. Entonces, un inicio. ¿Quién era este personaje que llamamos el maestro Eckhart? Pues mirad, fue un dominico, un religioso dominico, un fraile alemán de finales del siglo XIII. Y no sabemos muy bien cuándo nace, hacia 1260. Sí que sabemos que fallece en 1328, o sea que dentro de poco va a ser el 700 aniversario del maestro Eckhart, que también haremos muchas actividades para conmemorarlo. Y Eckhart, como dominico, era querido y apreciado. Tanto es así que fue elegido prior, priores como los dominicos llaman a los superiores, fue elegido prior de su comunidad y también fue elegido provincial. Esto nos indica que era alguien que no solo era pues muy listo, como vamos a ver, sino que era apreciado y que tuvo funciones pues, de coordinación, de gobierno de la orden dominicana en Alemania. En ese momento, Sajonia, bueno, era muy grande, Teutonia, y entonces la dividen en dos partes. Bueno, además, fue maestro por la Universidad de París. Esto significa que fue catedrático. Y la Universidad de París en ese momento era el ámbito más, bueno, donde se concentraba el saber. Era uno de los centros intelectuales de toda la cristiandad. Y él fue catedrático en dos ocasiones. Mirad, la universidad medieval no era como ahora que uno tiene su cátedra y ya se queda en ella muchos años, sino que iban rotando, eran por periodos. Y entonces el hecho de tener dos periodos de enseñanza, al igual que Santo Tomás, significa que, bueno, era muy apreciado. Entonces, estudia y enseña no solo en Alemania, sino en París. Y por eso se le llama Meister Eckhart. Entonces, este título de maestro es como catedrático. Es un título y en ese momento era casi más que ser, o sea, era más importante que ser obispo. O sea, eran muy pocos llegaban a ser maestros por la Universidad de París. Y Eckhart tiene un deseo
de escribir y predicar, además de en latín, que era el idioma de estudio, y en el idioma de la liturgia y de las celebraciones, él quiere que el pueblo, que la gente entienda lo que él dice. Y por eso va a empezar a hablar en las lenguas que están naciendo, en el alemán, que es el Mittelhochdeutsch, alto alemán medio, decimos, de su tiempo. Fijaos que es como si se pone a predicar en el dialecto en Bable, en Asturias, o como si, o sea, era un idioma que todavía no estaba, o sea, se está creando. Y esto es muy importante porque lo que él quiere es que todos le puedan entender. Y fijaos que la creación de la universidad va a dar lugar, antes de la aparición de las universidades, en el 12-13, en el 13, los hombres y las mujeres tenían la misma formación, los que llegaban a tener formación, porque eran los monasterios. Pero con la aparición de la universidad ya solo está reducida a los varones. Las mujeres no pueden ir a la universidad, hasta antes de ayer. Entonces Eckhart quería que todos, que todas, también las mujeres deseosas de Dios, las mujeres y los hombres y los laicos, y que todos pudieran entender y profundizar en aquello que él también había estudiado. O sea, que el saber no se redujera solo a los que sabían latín, que eran los clérigos. O sea, porque la gente normal pues, no sabía latín. En Alemania, ni en España, vamos. Eso no lo podemos entender. Y va a ser un gran filósofo, o sea, un pensador muy original, un filósofo y un teólogo original. Va a utilizar unas expresiones muy llamativas y radicales. Y por eso se dice que Eckhart fue el primero que se expresa, que utiliza términos filosóficos en alemán. Entonces, que es el creador del alemán como lengua filosófica. Bueno, entonces esto vamos a ir viendo. Y seguramente él tuvo una profunda experiencia mística o experiencia de Dios. Mirad, entiendo mística en sentido amplio, en el sentido de una experiencia profunda de unidad con el absoluto, con Dios. Y yo creo que sí que la tuvo. Aunque él, que es un autor del siglo XIII, no habla de su experiencia personal. Su discípulo Suso sí que va a hablar más, bueno, en tercera persona, conozco a alguien que, pero sí que va a hablar más. Eckhart es muy discreto de su intimidad, pero seguramente él está hablando en base a algo, a una experiencia. Bueno, esto es para que veáis, esto es el fresco de una iglesia en Florencia, de Santa María Novella, y entonces aquí está esta imagen más grande que un investigador ha propuesto que eso era la representación del maestro Eckhart. Y entonces desde que eso se publicó, pues ya ponemos esta imagen. Pero bueno, no lo sabemos, no tenemos fotos de Eckhart, ni sabemos nada de él. Bueno, pero era un dominico, o sea, el hábito era dominicano, en blanco con la capa negra. Bueno, ¿cuáles son algunas pinceladas para entender su pensamiento? Mirad, él es consciente que va a utilizar términos nuevos y provocativos porque él dice, en el prólogo de su obra, que lo nuevo y lo raro ofrecen al espíritu un estímulo más agradable que lo habitual, aunque éste tenga más valor e importancia. Como la publicidad, lo raro es lo que nos llama la atención. Y por eso él va a utilizar... O sea, no va a hablar de lo de siempre, vais a ver, y a veces nos desconcierta. Y advierte que en ocasiones sus proposiciones a primera vista pueden parecer monstruosas, dudosas o falsas, pero no será así si se trata con mayor agudeza o estudio. Es decir, que él va ya a utilizar expresiones que nos pueden sorprender y lo hace conscientemente. Y por eso va a emplear también muchas paradojas. Sabéis que se afirma y se niega o algo que nos descoloca. Y también tiene un pensamiento dialéctico sabéis que la dialéctica primero afirma algo, lo niega y lo eleva. Bueno, entonces, y también a veces se contradice. ¿Por qué? Porque no le interesa tanto una formulación o mantenerse como fiel a sus mismas palabras, sino ir a la cosa en sí, y como está hablando de algo que nos trasciende, pues a veces se contradice. Y por eso seduce tanto Eckhart, porque nunca has terminado de conocerlo del todo.
porque siempre lees algo y dices, anda, pero aquí decía una cosa. O sea, no puedes decir, Eckhart dice porque te has leído un sermón, porque luego en el sermón, en el siguiente, te dice otra cosa, lo contrario. No tanto lo contrario, sino que él, sus propias estructuras de pensamiento no los mantiene, sino que él quiere ir como más a lo hondo. Bueno, y algo muy importante para entender a Eckhart, que él mismo dice, que es, para entenderme, hay que entender la noción del in quantum, en cuanto a. Entonces él se sitúa de distintas perspectivas. Y entonces a veces se sitúa desde una perspectiva, desde la eternidad, desde Dios, otras veces se sitúa desde otra. Entonces las cosas nos podemos acercar a ellas de distintas maneras. Y una misma cosa puede ser verdad, o sea, es verdad en las distintas perspectivas. Entonces esto lo vamos a ver en ejemplos según vayamos hablando. Y un tema que nos puede desconcertar y que es muy bonito y que conecta con la física cuántica y con las cosas que hoy decimos, es que en el fondo la noción de eternidad, la eternidad es fuera del tiempo. La eternidad no es algo que dura y dura y dura. Los medievales a eso le llamaban eviternidad. O sea, algo que dura 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, esa larga duración, eso no es la eternidad. La eternidad está fuera del tiempo. Y Dios, que se sitúa ahí, es ahora. O sea, es como otra dimensión fuera del tiempo. Entonces, de alguna manera, la eternidad es un presente continuo, más allá del tiempo. Y por eso va a decir que la eternidad irrumpe ahora. Y, por ejemplo, dice en un sermón. Entonces, él va a hablar del ahora, y no sé si sabéis que Eckhart Tolle es un autor contemporáneo que toma su nombre del maestro Eckhart, es un seudónimo, y sí que toma esta idea del ahora de Eckhart. Pero muchos, o sea, Eckhart no se inventa esto de que la eternidad es presente, pero lo va a subrayar. Y entonces, por ejemplo, dice en un sermón, los días que transcurrieron hace 6 o 7 días y los días de hace 6.000 años son tan cercanos al día de hoy como lo fue el de ayer. ¿Por qué? Entonces, claro, el tiempo. Porque el tiempo está en una hora presente y la expresión en alemán medieval es gegenwärtigen nun. Allí es el día de Dios. Allí, en este presente, en este ahora, el alma se encuentra en el día de la eternidad, en un ahora esencial. Bueno, entonces esto nos descoloca. Nosotros podemos estar en este ahora. Y dice Eckhart, allí, o en este ahora, el Padre engendra a su Hijo unigénito. Mirad, Dios es Trinidad, lo vamos a ver. Entonces, el Padre, desde una perspectiva cristiana, constantemente está engendrando al Hijo y se están amando mutuamente, que es el Espíritu. Entonces, allí el Padre engendra a su Hijo en una hora presente. Y más, en este mismo nacimiento del Padre que engendra al Hijo, el alma humana renace en Dios. O sea, es un presente. Lo voy a volver, no os preocupéis con este texto, ¿vale? Esto es el sermón 10. Eckhart tiene obra alemana, muchos sermones y algunos tratados en alemán, y también tiene comentarios a la escritura en latín, una obra en latín. Y yo intento poner de los dos. La obra latina no está traducida al castellano, la obra alemana un poco más, y bueno, ahí vamos. Bueno. Entonces, esto ya os lo he dicho, distintas perspectivas, la eternidad que es ahora. Y otra noción que conecta con lo anterior es que Eckhart dice, siguiendo a San Agustín, o sea, Eckhart se inspira en autores anteriores. Dios crea con una creación continua. No es que cree y ya está. Él creó y se durmió. Al 7º día descansó y ya está. Sino que es ahora y nos está sosteniendo ahora y está creando ahora. Hay una idea de creación continua y al mismo tiempo hay esta idea de generación continua. El Padre, el Hijo y el Espíritu, la Trinidad es continuamente, ¿no? Entonces está engendrando continuamente al Hijo, ¿no? Y esto lo toma
de otro autor, de un padre de la Iglesia que se llama Orígenes. Y dice esta idea de creación continua en Dios. Bueno, y por cierto, como estábamos de florecer, he puesto todo imágenes florales de primavera, ¿no? Que para eso estamos. La primavera. Dios nos está creando en Dios. Y dice así Eckhart: no se ha de imaginar erróneamente que Dios haya proyectado o creado a las criaturas fuera de sí mismo, en una especie de infinito o de vacío. No. Dios ha creado todas las cosas no para que estén fuera de Él, o al lado de Él, o además de Él, al modo de otros artesanos. Un artesano que fabrica un cofre, pues fabrica el cofre y el cofre está fuera. No. Los ha llamado de la nada, es decir, del no ser al ser, que encontrarían, recibirían y poseerían en Él. Pues Él es el ser. Por ello, es significativo que en el relato del Génesis no se diga que Dios ha creado a partir del principio, sino en el principio, in principio. Y pues, ¿cómo podrían ser las cosas si no es en el ser, que es el principio? Es decir, fijaos, esto juega mucho Eckhart con esto. Él analiza los textos bíblicos y va palabra por palabra. Nos ha creado en Él. Y esto conecta con la frase de Hechos de los Apóstoles, que está San Pablo dice en su discurso en el Areópago: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es decir, que Dios nos ha creado y nos sostiene y nos da el ser y somos en Él. Esto es muy importante. A esto hoy lo llamamos panenteísmo. Somos en Dios. No es que todo sea Dios, sino que somos en Dios. Bueno, mirad qué preciosas florecillas del campo. Pues dice Eckhart, Dios ha creado, entonces tenemos en Dios, o sea, el tiempo y el espacio en Eckhart como que nos desconciertan. Dios ha creado de tal modo todas las cosas que constantemente las crea en el presente. Ni pasa el acto creativo jamás al pretérito, es decir, no es al pasado, creó, no, crea. Sino que siempre es nuevo al principio y durante el proceso temporal de las criaturas. Como en las cosas divinas, el Hijo siempre ha nacido y siempre nace. Y las cosas siempre están siendo creadas. ¿Vale? Y esto lo dice en obra latina, o sea, lo dice en latín y lo dice en alemán. Y a mí esto me recuerda a que Dios nos sostiene constantemente dándonos el ser. Bueno, entonces hemos hablado de la creación, vamos a hablar un poquito de Dios. ¿Cómo entiende Eckhart a Dios, el misterio de Dios? Pues mirad, nos desconcierta un poco, y esto es un ejemplo de ello. Porque hablando de la conversión de San Pablo, está comentando el texto bíblico, ¿os acordáis que San Pablo en un momento dado está persiguiendo a los cristianos y el relato de Hechos de los Apóstoles nos dice que cayó en tierra y no vio nada? Y dice Eckhart, Pablo, cuando cae, se levantó del suelo con los ojos abiertos y con los ojos abiertos nada veía. Y dice Eckhart, no puedo ver lo que es uno. Él nada veía y eso era Dios. Dios es una nada, ein Nicht, pero es un algo, ein Ich. Lo que es algo también es nada. Lo que Dios es, lo es totalmente. De ahí que el luminoso Dionisio Areopagita, cuando escribe de Dios, diga: Él está por encima del ser y por encima de la vida y por encima de la luz. No le atribuye ni esto ni lo otro. Y con ello quiere Dionisio decir que Dios es un no sé qué que está más allá de todo. ¿Veis? Aquí Eckhart subraya que Dios es uno y somos uno en Él. Y al mismo tiempo es nada de esto y aquello, pero es algo. Esto nos está desconcertando, pero Eckhart entonces a veces dice Dios es nada. No significa que Eckhart sea nihilista o que crea que Dios no es o que sea ateo, pero es nada de las cosas creadas que nosotros vemos. Está por encima de, pero al mismo tiempo es algo, ¿no? Entonces, entonces a esta dimensión de
de trascendencia de Dios, a veces la denomina con el fondo, en alemán, Grund, y a veces se refiere en ello a la esencia de Dios. Entonces, esta palabra Grund, que en inglés, a lo mejor sabemos más inglés que alemán, es ground, ¿no? El ground floor, ground o Grund, en alemán moderno, es el suelo, la base, pero también es el fondo, es el abismo, es lo más íntimo, es la esencia. Esta palabra tiene como muchos sentidos. Eckhart también va a hablar del fondo de Dios, va a hablar de la deidad, o sea, de la esencia de Dios. Va a hablar esto que está más allá de lo que nosotros ni nos podemos imaginar. Y también va a utilizar otras metáforas. Por ejemplo, va a hablar Dios como desierto. Y va a hablar también muchas veces de Dios. Es difícil traducir Gott bloß, solo Dios, o Dios puro, o Dios desnudo. Muchas veces se traduce por Dios desnudo. Y nos puede, o sea, Dios más allá de lo que nosotros podemos decir de Dios. Pero claro, también Dios nos ha hablado de sí mismo. Dios mismo, dice Eckhart en un sermón, habla sobre sí mismo en sí mismo. O sea, Dios también nos dice cosas. Y entonces él, por ejemplo, dice, yo soy el que soy. Y por eso Dios es la plenitud del ser. El ser es Dios. O Dios es amor. Eso lo dice en la Escritura. Y entonces por eso Eckhart va a entender que Dios es bondad, es amor, es el primero y toma un principio que es rico por sí mismo. Bueno, y que entonces se derrama. Y es principio, es creador y es unidad y Trinidad. Bueno, entonces sabemos que este amor de Dios es el Padre, desborda en amor y es el Hijo, y ese amor mutuo es el Espíritu Santo. Fijaos, este texto del profeta Isaías, Eckhart lo va a comentar muchas veces. Y mirad que esto lo toma de un padre de la Iglesia que se llama Orígenes, y después de Orígenes todos los siguientes autores, que es que interpretan la Escritura de manera alegórica. Entonces, Isaías está hablando de que brotará un renuevo del tronco de Jesé, el retoño florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Cuando Isaías habla, está hablando de que va a llegar un rey que va a gobernar, ¿vale? Está hablando del hijo del rey. Pero los autores, los padres de la Iglesia, Orígenes y Eckhart, van a aplicar este texto a la Trinidad. Y entonces el Padre es la metáfora de la raíz y el tronco, el Hijo es el brote y el florecimiento es el Espíritu Santo. Entonces todo esto de florecer, brotar, reverdecer, también está asociado a la presencia de Dios como Espíritu. Entonces esta era una florecita. Todas estas fotos las he ido haciendo yo por todas partes. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos alguna pincelada del pensamiento de Eckhart, vamos a ver qué dice del ser humano. Este misterio que somos habitados por el misterio de Dios. Muy bien. Entonces, algo muy importante es que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice Eckhart, Dios ha creado al ser humano a su propia imagen, no a una imagen de algo que se encuentra en Dios, sino, esto nos dice el texto del Génesis, a imagen y semejanza de Dios los creó. Génesis 1:26. San Agustín escribe, y Eckhart repite, lo que hace que el alma sea imagen de Dios es que es capaz de Dios. Y esta capacidad de Dios para Eckhart va a ser muy importante, ¿no? Esto es un texto de su comentario al Génesis. Esta capacidad de Dios, ¿qué significa? Al ser creados a imagen y semejanza de Dios, hay algo en el alma humana donde solo Dios penetra. Y Eckhart va a utilizar distintas metáforas. Va a hablar de la chispa de Dios en el alma. Esta metáfora ya la utilizaba Ricardo de San Víctor, un autor del siglo XII. Va a hablar de lo más elevado del alma, la cima del alma, como San Agustín, o el intelecto. Ojo, no tenemos que confundir, el intelecto no es la razón, es la parte suprema que nos relaciona con Dios. Aunque nosotros pensamos intelecto en lo racional, es por encima.
¿vale? Por encima de la razón. Va a hablar de lo más interior, lo más íntimo, el interior íntimo meo de San Agustín, ¿no? Lo más interior del alma. Va a hablar del fondo del alma, esta metáfora le gusta mucho. Va a hablar de la esencia del alma y también de la semilla de Dios en nosotros, comentando el texto de un sembrador que sembró, o sea, los textos de las parábolas de Jesús, pues esa semilla de Dios en nosotros sería el fondo, sería la chispa, todo esto, todo este ámbito donde Dios habita. Y también va a hablar del reino de Dios en nosotros. Ahora vamos a ver alguna. Entonces, por ejemplo, dice Eckhart, Dios en cuanto causa primera y fin último es lo más interior de todo lo que pone en movimiento. Y dice Eckhart, nada a excepción de Dios penetra nuestra esencia. Dios está penetrando nuestra esencia en el comentario a la sabiduría. Entonces, fijaos, ser humano. ¿Qué idea, cómo estaría ordenado el ser humano hacia Dios? Mirad, en el segundo comentario al Génesis, ¿por qué es tan importante esto? Porque sabéis cómo el Génesis nos habla de que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Eckhart tiene 2 comentarios latinos al Génesis. Pues en el segundo, que también se llama el libro de las parábolas del Génesis, dice que el ser humano tiene la razón superior o intelecto, esta dimensión más elevada, que tiene un respectus hacia Dios. Esta es la palabra latina. Está orientada hacia Dios. Y dice también, tiene una conjunción con Dios, conjunctio, es decir, una unión incluso matrimonial, ¿vale? Es decir, un contacto de nuestro intelecto con Dios o una conversación con Dios. Entonces dice, esta dimensión es racional por esencia. Pero además de esta, tenemos una razón inferior que es racional, pero participamos de esa racionalidad. Y esta razón inferior es pues, nuestro pensamiento, o sea, toda nuestra dimensión racional, lo que nosotros entendemos por razón, pero es la inferior. Y después tenemos la sensibilidad, que son nuestros sentidos, que no es racional. Entonces, pensaba, esto es un principio neoplatónico, que él aplica, que la parte más baja del nivel superior de algo está en contacto con la parte más alta del nivel inferior. O sea que las cosas se tocan. Entonces, Dios está en contacto con la razón superior está en contacto con la razón inferior está en contacto con la sensibilidad. ¿Sí? Esto es un principio. Sin embargo, entonces, esto sería el contacto. ¿Qué sucede? Que nosotros no siempre estamos en contacto con Dios. Lo que nos pasa, dice Eckhart, es que esta adhesión de la parte más elevada del alma hacia Dios, ¿no? Y esta adhesión y ordenación se ha roto como triste efecto del pecado. El pecado que divide, el fruto del pecado es la división. Y entonces el ser humano ahora ya podemos vivir en desorden, no siempre vivimos en contacto con Dios, sino que a veces la sensibilidad es lo que guía a nuestra razón, ¿no? Entonces ya queremos el poder, el prestigio, las guerras, ¿no? La sensibilidad guía a la razón inferior, que ya no obedece a la razón superior, ¿no? O sea, esto puede suceder y lo constatamos, que sucede en el mundo cada día. Sin embargo, dice Eckhart, como un imán, la gracia, que es la presencia de Dios en nosotros, el amor de Dios, nos reorienta hacia Dios. Y entonces dice Eckhart, así en el estado del hombre después del pecado es necesaria la gracia para que el hombre se vuelva a ordenar hacia Dios. Entonces, cuanto más adhiere a Dios la parte superior del alma, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos orientando a Dios, más obedece la parte inferior e incluso la sensitiva. Bueno, entonces esta triple división. Y por eso he puesto a la niña pegando tiritas. Muy bien, una de la chispa del alma. Dice Eckhart, el alma tiene algo en ella, una chispita de racionalidad que nunca se apaga, como en la parte más elevada del espíritu. Y en esta chispita se sitúa la imagen del alma como en la parte más elevada del espíritu humano. Y también hay un conocimiento, entonces tenemos la chispa, un conocimiento del alma orientado hacia las cosas exteriores, que
como son el conocimiento sensible y el conocimiento inteligible, que tienen lugar a través de imágenes y de conceptos que muchas veces nos ocultan la chispita que está ahí. Entonces tendríamos la chispita, en este sermón vemos chispita, conocimiento racional, conocimiento sensible. Muy bien, esta chispita. Entonces, dice, la chispita ha sido creada por Dios y es una luz impresa desde arriba y una imagen de la naturaleza divina que en todo momento actúa en nosotros y está luchando contra todo cuanto no es divino. Y dice, no es una potencia del alma, como han querido algunos maestros. ¿Por qué no es una potencia? Porque no es del alma. En realidad está en el alma, pero es divina en nosotros. Y siempre se inclina a lo bueno. Fijaos, incluso en el infierno se inclina a lo bueno. Incluso los pecadores, todo el mundo, nadie pierde esta chispita. Solo que puede ser que no la escuchemos. Fijaos, incluso en el infierno. Mirad, a esto Eckhart está poniendo aquí en relación una noción que llamaban los medievales la sindéresis, y pensaban, fijaos, cuando Caín fue expulsado del paraíso, mantenía esta sindéresis, que es la capacidad de distinguir el bien del mal. Entonces, esta chispita divina, esta presencia de Dios en nosotros, no se pierde. Puede ser que yo la tenga ocultada, puede ser que yo no esté sensible a ella, pero Dios no nos deja. Esto es muy bonito. Bueno, es la perspectiva de Eckhart. Entonces, fijaos, nuestro interior habitado. Lo dice de otra manera. Algunas veces, esto es para que veáis cómo se contradice, algunas veces he dicho que en el espíritu humano hay una única potencia y solo ella es libre. A veces he dicho que es una custodia del espíritu. Eso es otro sermón. En otras he dicho que es una luz del espíritu. A veces he dicho que es una chispa. Pero ahora digo que no es ni esto ni lo otro. Y sin embargo es algo que está por encima de esto y del otro. Tan por encima de lo que el cielo lo está sobre la tierra. O sea, hay algo, pero él no lo define. A veces he dicho que es una chispa, una luz, una potencia. Ahora digo que, bueno. Y en esta misma, lo que sea, en este algo, Dios está floreciendo y reverdece con toda su divinidad. Esto lo dice en el Sermón 2. Y esta es la frase. En esta misma potencia, Dios está floreciendo y reverdece con toda su divinidad. Que me encanta, que nos hagamos conscientes que hay algo en nosotros sin nombre en el cual Dios está floreciendo y reverdece. Y esto lo vemos en primavera, ¿no? Como las plantas reverdecen, todo reverdece y también nosotros podemos reverdecer. Entonces, fijaos qué bonito, nuestro interior está habitado. Y si Dios es uno y trino, en la perspectiva cristiana, el Espíritu Santo está siempre presente en nosotros. O sea, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dice Eckhart, sabed que Dios ama tan poderosamente al alma que es una maravilla. Esto lo dice en un sermón. Os voy a decir en qué sermón. En el 69. El que privara a Dios de amar al alma, lo privaría de su vida y de su ser. O mataría a Dios, si pudiéramos hablar así. Pues el mismo amor con el que Dios ama al alma es su vida. El amor de Dios es la vida de Dios y es la vida intradivina. Y en este mismo amor el Espíritu Santo florece. Y es que en realidad este mismo amor es el Espíritu Santo. Entonces, en la vida intradivina, Dios que se ama, que ama a todo y que nos ama, nos está derramando su espíritu. Y como Dios ama tan poderosamente al alma, el alma también ha de ser algo grande. Esto es bonito. Os he puesto textos bonitos, textos que me gustan, vamos. Bueno, entonces vamos con nuestro interior habitado. Hemos dicho que Dios nos sostiene dándonos el ser, que nos penetra a lo más íntimo, aunque no siempre somos conscientes de ello. Y dice Eckhart en un sermón. En mi alma tengo una potencia que es absolutamente receptiva a Dios. Y fijaos, lo dice, estoy tan seguro de que nada me es más cercano que Dios como de que soy un ser humano. O sea, él está absolutamente convencido. Dios me es más próximo que yo mismo soy de mí mismo. Mi ser depende de que Dios esté cerca de mí y presente en mí. De eso depende mi ser. También está cerca de una piedra o de una madera, pero ellos no lo saben. O sea, Dios está cerca de todo.
Por eso el ser humano es más feliz que una piedra o una madera, porque reconoce a Dios y sabe lo próximo que está de Él. Ojo, la causa de la felicidad no es que yo lo reconozca, sino que Él esté presente. Pero si yo no lo reconozco, pues no me entero, ¿entendéis? Es como, porque Dios está presente, yo puedo reconocerle y por eso soy más feliz que una piedra. O puedo serlo, ¿no? Bueno, dice Eckhart, cuando pienso en el reino de Dios, es tan grande que a menudo me hace enmudecer. Porque el reino de Dios es Dios mismo con toda su riqueza. No es cosa pequeña el reino de Dios. Mirad, no sé si Jesús habla de está llegando el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está aquí. Pero sabemos que eso no significa que Dios tenga un reino, que Dios sea rey, en el sentido de un... Cuando Jesús está diciendo el reino de Dios está llegando, está hablando de la presencia de Dios que irrumpe y se hace presente aquí. Está anticipando la manera de hablar de reino de Dios era una manera redundante de hablar de Dios. Pero fijaos, el Evangelio de Mateo nunca dice, ni siquiera pronuncia Dios, dice en el reino de los cielos. Pero la teología contemporánea, yo cuando estudié, no, el reino de Dios es Dios reinando. Y cuando leo que Caria lo sabía, digo, nosotros nos hemos creído que hemos inventado la pólvora y resulta que los medievales ya lo explicaban. Eran mucho más listos. Hago un paréntesis, es que yo soy, como he estudiado tanto estos autores, claro, me irrita que se diga, no, esto es medieval. Ojo, que los medievales eran listísimos. Se nos fastidió mucho en la Edad Moderna y después del Concilio de Trento, y la rigidez de la Iglesia y de todos a una y un pensamiento único es de después de Trento. Pero en la Edad Media había pensamiento múltiple, había experimentación y había una libertad mucho mayor que luego va a haber en el siglo XVI. Entonces, todos se estropean en el XVI, XVII, no en el XIII. Pero nos dicen, la Edad Media, no. La Edad Media nada. En la Edad Media, hombre, habría de todo como en todos los tiempos. Pero quiero decir que... Y ellos entendían que la escritura no era al pie de la letra, una lectura literal de la escritura de antes de ayer. No se ha hecho lectura literal, no había un conflicto entre fe y ciencia. Para Eckhart no había conflicto entre fe y ciencia, ninguno. Pero claro, si creemos que los textos hay que leerlos literalmente, pues claro, hay conflicto en todo, pero es que eso no era lo que ellos hacían. Bueno, dice Eckhart, a veces me digo lo siguiente, el alma en la cual el reino de Dios aparece, que sabe que el reino de Dios está cerca de ella, ya no necesita predicación y enseñanza, porque sabe y reconoce lo cerca de ella que está el reino de Dios. Y puede decir como Jacob, Dios está aquí y yo no lo sabía, pero ahora lo sé. Entonces ya no necesitamos más enseñanza, dice en el sermón. Entonces, nuestro interior está habitado, pero es verdad que solemos estar distraídos, orientados hacia afuera y no lo percibimos. Y dice Eckhart, Dios está dispuesto en todo tiempo, pero nosotros estamos muy poco dispuestos. Dios está cerca, está en lo más íntimo, pero nosotros estamos lejos. Dios está en el interior, pero nosotros estamos fuera. Dios nos es íntimo, pero nosotros somos extranjeros a nosotros mismos. De ahí que Eckhart nos invita siempre a volver hacia el interior y a cambiar esta dinámica. Y, ojo, no es un lugar, el fondo no es un lugar, es una dinámica. Entonces, podemos estar situados en lo exterior, en lo que nos preocupa. Para Eckhart, la multiplicidad, la agitación, esto, aquello, tal. También tenemos nuestras distintas facultades y capacidades. Y más al hondo está este fondo, esta chispa donde solo Dios penetra. ¿No veis nada? Me voy a correr así. ¿Sí? Bien. Donde solo Dios penetra, ¿vale? Es una dinámica, no es un lugar. Ojo, ¿dónde está el fondo? Aquí, es una manera, es una metáfora. Bien. Entonces vamos a hablar de algo precioso que es cómo Dios irrumpe en nosotros. Con una foto que me envió una amiga. Yo cada vez que alguien me envía una foto digo, ¡ay, lo puedo utilizar para un PowerPoint! ¿No? Porque, de mi amiga Carmen. Bueno,
la irrupción del misterio en nosotros. Mirad, el ser humano, dice Eckhart, debe aprender a penetrar en las cosas y aprender a nuestro Dios ahí dentro por un vigoroso esfuerzo interior. Es decir, ser capaz de imprimir la imagen de Dios en su fuero íntimo de manera sustancial. Os he puesto este texto porque es un aprendizaje a perforar, a mirar de otra manera, a mirarnos y a mirar lo que nos rodea. Es aprender. Una mística que se llama Madeleine Delbrel habla de perforar la realidad. Pero bueno, entonces supone una conversión, un cambio de orientación. Entonces, para descubrir a Dios en nuestro interior y que pueda pronunciar su palabra, tenemos que desapegarnos, desprendernos. ¿De qué? De todo. De las cosas, de las personas, de las imágenes. Voy a decir algo, perdón. No significa que tengamos que dejar a las personas. No significa que tengamos que huir o que no podamos querer, ¿no? O sea, nos queremos, tenemos amigos y es maravilloso querer y amar. No hay que entenderlo como que hay que salir de las cosas o de las personas, porque eso es un engaño, o sea, porque no es verdad. Hay que salir del apego. Y fijaos que un autor que leyó a Eckhart, en otra perspectiva, Erich Fromm, leyó a Eckhart y eso le inspiró para su arte de amar. Y no sé si os acordáis, si os habéis leído El arte de amar de Erich Fromm, él dice, no es que yo te quiero porque te necesito, sino es ¿no? Porque entonces yo te quiero utilitariamente, no es la utilidad, ¿no? Esto es mío, para mí, mi utilidad, ¿no? Para mi poder o para mi prestigio, para invadir. O sea, es todo lo contrario de Trump, pero de Trump y de ¿no? No es, o sea, mío, yo, sino soltar. Entonces, claro, vivimos en un mundo con cosas, pero es que esto me da seguridad y es que yo si no tengo mi puntero no puedo dar la charla. Un pequeño apego, el mío, ¿no? Pero personas, no, es que esta. Entonces, la vida a veces nos va desapegando de cosas, pues las personas que queremos ya no están. Pero entonces, de imágenes, de representaciones, de expectativas, no, esto tiene que ser de esta manera, así y ahora, de nuestros intereses, del propio yo. Entonces, esto hay que entenderlo bien, ¿vale? El desprendimiento es soltar apego, pero no significa dejar de vivir en medio del mundo, ni dejar de querer, sino querer de una manera por el otro, no por mi interés. Esto es lo que estamos diciendo, porque si no, lo entendemos mal. Desde luego no era la perspectiva de Eckhart. Pero incluso del consuelo espiritual. Puede haber gente que tenga una experiencia de Dios profundísima o gozosa y puede haber un momento dado que ya no sientes nada. Pues la noche oscura. Pues hay que desprenderse. ¿Vale? ¿Y por qué nos desprendemos de todo? Para ser más receptivos. Porque dice Eckhart, mirad qué bonito, esta también es otra amiga que me ha mandado esta foto. Hay que aprender a ello, ¿eh? Se puede comparar con una persona que quiere aprender a escribir o aprender a bailar, ¿no? Si quiere lograr esta destreza tiene que ejercitarse mucho y a menudo en esta actividad, por penoso y difícil que le resulte o imposible que le parezca, ¿no? Cuando aprendemos algo, repetimos a conducir, a lo que sea, a bailar, a escribir. Pero más tarde, cuando ya se domina el arte de escribir, o de lo que sea, ya no hace falta en absoluto la representación de la imagen y la reflexión, se escribe despreocupada y libremente. Pues lo mismo con el desprendimiento, a veces hay que ejercitarse en desapegarse de cosas y luego ya pues te sale solo, dice Eckhart. Y ojo que es muy bonito esto, es un don de Dios, porque no es algo de nuestro esfuerzo, claro que seguimos queriendo y apegados a cosas, pero dice Eckhart, nadie aquí es tan limitado que no llegue a alcanzarlo, con tal de que por la gracia de Dios una su voluntad pura y totalmente a la voluntad de Dios y le diga en su deseo, Señor, muéstrame tu más querida voluntad y dame la fuerza para cumplirla. Y Dios lo hará. O sea, no depende solo de mi esfuerzo,
sino de ponernos en manos de Dios. Y le dará perfectamente y de todos modos esta plenitud total. Por eso el desprendimiento, el desasimiento no depende solo de nuestro esfuerzo. Hombre, hay que poner un poco de tu parte. Pero muchas veces las circunstancias de la vida nos invitan muchas veces a desprendernos y a abandonarnos en manos de Dios. O sea, este desprendimiento, esta Gelassenheit, Abgeschiedenheit, tiene varias nociones, es soltar, ser libre, ponerte en manos de Dios. Y son dos caras de una misma realidad, porque el desprendimiento, el desasimiento, el desapego, el vaciarse, el salir de sí, todo esto es la otra cara de dejarle espacio, de acoger a Dios, de que Él llegue. Y dice Eckhart, en un texto muy bonito, dice Eckhart, Dios no nos tima, se trata de una compensación equitativa y un negocio justo. Es un buen negocio. En la medida en que sales de todas las cosas, en esa medida, ni más ni menos, entra Dios con todo lo suyo. Siempre que salgas completamente de todo lo tuyo en todas las cosas. Empieza pues a hacerlo y entrega todo lo que puedas ofrecer. Tú entrega un poco y Él te va a ir dando. Aquí y en ningún otro lugar encontrarás la verdadera paz. O sea, tú haz lo que puedas y Él te va a ir dando. Es como un ir y venir. Y mirad qué imagen tan bonita. Entonces, vamos a esto. Si tú vas vaciando esta llegada de Dios, Eckhart la va a llamar de distintas maneras, pero una muy conocida es que Dios nace en el alma. ¿Y en qué lo fundamenta? En que llegamos a ser hijos e hijas de Dios, dice Eckhart. El primer fruto de la encarnación de Cristo, Hijo de Dios, es que el ser humano sea por gracia, por la gracia de adopción, lo que él es por naturaleza. Esto es una frase de los padres griegos, de San Ireneo, de Máximo el Confesor. Entonces él retoma algo, pero él lo va a repetir muchas veces. Según lo que se dice aquí, en Juan 1:12, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, descubierto el rostro, reflejando como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados en la misma imagen, en la imagen del Hijo, de claridad en claridad. Para él estos dos textos son fundamentales y articula su pensamiento. Vamos a llegar a ser por gracia, es decir, por don, lo que Dios es por naturaleza, hijos de Dios, y vamos a ser transformados en su misma imagen. Y esto lo dice en el comentario al Evangelio de Juan. Entonces dice Eckhart, si alguien me preguntara, ¿por qué rezamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué hacemos todas nuestras obras? ¿Por qué somos bautizados? ¿Por qué Dios se ha hecho un hombre? Lo cual ha sido lo más extraordinario. Yo diría, para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios. Importantísimo. Esto para Eckhart. Entonces vamos a ver en qué consiste. Por esta razón ha sido escrita toda la Escritura y por ello ha creado Dios el mundo y toda la naturaleza angélica, para que Dios nazca en el alma y el alma nazca en Dios. Mirad, es un ir y venir para que Dios nazca en el alma y nosotros respondamos libremente y renazcamos en Él. Vamos allá. Este nacimiento, es decir, la presencia de Dios en nosotros que nace, siempre tiene lugar, pero no lo percibimos. Y dice Eckhart, Dios engendra en ti a su Hijo unigénito. Te guste o te disguste, duermas o estés despierto, Él hace lo que es propio. Si Él está en nosotros, como Él es Padre, Hijo, Espíritu, Él es Trinidad, Él siempre está engendrando al Hijo en nosotros. ¿Sí? He dicho hace poco, ¿quién tiene la culpa de que el ser humano no lo perciba? La palabra era schmecken, no lo saboree. Y respondí, la culpa es de su lengua, que está cubierta de otra sustancia, es decir, de las criaturas. Al igual que sucede en la persona a la que cualquier clase de comida le resulta amarga y no le gusta. Cuando estamos enfermos y tenemos como una capita ahí en la lengua que todo nos sabe mal, ¿vale? Pero no es culpa de la comida, somos nosotros. ¿Quién tiene la culpa de que la comida no nos sepa nada? La culpa es la falta de sal. La sal es el amor divino. Si tuviéramos amor divino, nos gustaría Dios y todas las obras hechas por Él en cualquier momento. Y recibiríamos todas las cosas de Dios y todos haríamos las mismas obras que hace Él. Fijaos.
tremendo, ¿eh? El amor. Entonces, va a explicar esto del nacimiento de Dios en el alma. Y precisa que habla para personas que ya están iniciadas en el seguimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque, claro, no está hablando para gente que solo piensa en sí mismo, en el ego, en el egoísmo o en el poder o en invadir a otros. Él está hablando, lo que digo aquí, ha de entenderse referida a un ser humano bueno y perfecto que ha caminado por los senderos de Dios y aún sigue haciéndolo, ¿no? Que se ha ejercitado, no para un ser humano natural y sin ejercitar, pues para el nacimiento se halla muy lejos y no se entera y no sabe nada de esto, ¿vale? O sea, Dios está también presente en él, pero él no se entera. Bueno, entonces, hay 3 nacimientos. Mirad, el nacimiento eterno es el nacimiento de la vida intradivina, del Padre que está engendrando el Hijo. El nacimiento en María que celebramos en Navidad, en un momento dado, en el tiempo, en la encarnación. Y hay un tercer nacimiento, que es el de el Hijo en mí. Y dice Eckhart en el Sermón 101, comenzamos aquí el tiempo del nacimiento eterno, porque es un sermón de Navidad, en el que el Padre ha engendrado el Hijo y lo engendra sin cesar en la eternidad, es decir, esta vida intradivina. Y ahora, en Navidad, en el tiempo, es alumbrado en el tiempo, en la naturaleza humana. Pero San Agustín, en realidad está citando a Orígenes, es un error del copista, dice que este nacimiento suceda siempre, pero no tenga lugar en mí, ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve que celebrar la Navidad si esto no me sucede a mí? Que se produzca en mí, esto es lo que de verdad importa. Lo que importa es que Dios nazca en mí. O sea, porque yo, ¿para qué celebro la Navidad o la Pascua? Para vivir para vivir la Pascua aquí y ahora, resucitados. Para vivir la Navidad en mí. Esto lo dice Orígenes y Eckhart lo subraya mucho. Y lo toma. Bien. ¿Dónde? Entonces vamos a ver varias preguntas. ¿Esto dónde sucede? ¿Dónde pronuncia el Padre su palabra? Que pronunciar su palabra es engendrar al Hijo. En lo más puro, en el fondo del alma. No es en las facultades, no es en mi pensamiento, no es en mi voluntad, no es en mis sentidos, es en lo más hondo, en la esencia del alma. Dice Eckhart, Dios penetra aquí en el fondo del alma. Nadie puede llegar al fondo sino solo Dios. Las criaturas no pueden entrar en el fondo del alma, se quedan fuera, en las facultades, nosotros percibimos. Y allí es donde Dios ha de tocarte con la simplicidad de su ser sin mediar imagen alguna. Este toque de Dios. Abro un paréntesis. San Juan de la Cruz leyó estos textos de Eckhart, el Sermón 101 a 104, que se habían conservado en las obras completas de Tauler que se imprimieron y que él leyó. Y le influye Eckhart en esto del toque. Esto es mi investigación, pero es un paréntesis para que veáis. El toque, porque esta idea del toque está en San Juan de la Cruz también. Bueno, Eckhart nos compara con un espejo. Mirad, a mí me gusta poner esto. A veces parecería que Eckhart considera que si Dios está naciendo en mí, yo soy Dios. Y es que hay una perspectiva. Dice Eckhart, Dios está en el alma con su naturaleza y su ser y su deidad. Totalmente. Y sin embargo no es el alma. Esto es importante. Él lo dice explícitamente. El reflejo del alma en Dios es Dios. O sea, es que os estoy poniendo un sermón. Eckhart en este sermón dice, si yo tengo un barreño con agua y pongo un espejo dentro del barreño, debajo del sol, el sol que se refleja en el espejo irradia y calienta el agua. Entonces, en el espejo, que sería nuestra alma, es la metáfora de nosotros, reflejando el sol, reflejando la presencia de Dios, nosotros podemos irradiar. Pero el espejo es espejo y el sol es sol. Pero al mismo tiempo, en el espejo y el sol son uno. ¿Veis? Son uno y son dos. En la perspectiva del espejo sigue siendo espejo. En la perspectiva del calentar somos uno. ¿Entendéis? Entonces dice, el reflejo del alma en Dios es Dios. Y sin embargo ella es lo que es. Por eso en este pensamiento que hay distintas perspectivas, si solo lees un trozo, pues te sorprende mucho. Bueno. ¿Qué ha de hacer el ser humano para el nacimiento? Voy a ir abreviando. Tenemos que estar pensando en Dios. Y dice Eckhart, no, porque dejas de pensar y Dios deja de estar.
Entonces no se trata de pensar a Dios. Lo que hemos de hacer es permanecer en silencio, hacernos receptivos. Y aquí Eckhart conecta con todas otras tradiciones espirituales. Permanecer en silencio. Y hacerse lo más receptivos posibles para llegar a padecer a Dios, a recibir a Dios. Esta expresión de padecer a Dios viene de un autor, Dionisio Areopagita, que habla de padecer a Dios. Entonces él está tomando esta expresión, que en alemán es Leiden, pero no es sufrir de sufrimiento. Bueno, digo yo. ¿Qué ha de hacer entonces el ser humano? Dice Eckhart, cuanto más recogidas mantengas tus potencias, tus facultades, y más olvides todas las cosas y las imágenes que hayas podido introducir en ti, cuanto más te distancies de las criaturas y de sus imágenes, más te acercas a esta experiencia de nacimiento y te haces más receptivo. El ser humano ha de despegarse de todos sus sentidos, dirigir todas sus facultades hacia el interior y llegar a olvidarse de todas las cosas y de sí mismo. Por eso, si Dios debe decir su palabra en el alma, es preciso que ésta se encuentre en reposo y en paz. Entonces, Dios pronuncia su palabra y se dice a sí mismo en el alma. ¿Pero qué sabemos de este nacimiento? Ahora bien, podrías decir, sigue el sermón, lo que Dios opera en el fondo del alma y en el ser, sin imagen, eso no puedo saberlo. Si es más allá de mis facultades, pues yo no me entero. Pues las facultades no pueden captar nada si no es a través de imágenes y de sentidos y de percepciones. Y dado que todas las imágenes llegan desde el exterior, eso, esta experiencia, este nacimiento, permanece oculto para las facultades. Y esto es lo más útil para ellas, pues este desconocimiento las incita al asombro y hace que se lancen en su búsqueda. Y esto dice Eckhart en el Sermón 101. Dice también un texto que no os he puesto, que Dios llega como un ladrón en la noche, en el silencio, y tú sin enterarte. Sin embargo, aunque llegue como un ladrón, algo sí que intuyes y eso irradia. Entonces, dice Eckhart en el Sermón 102, si solo esperas este nacimiento en ti, ¿qué te trae este nacimiento? Todo bien y consuelo, toda alegría, todo ser y toda verdad. Si te lo pierdes, te perderás también todo bien y toda felicidad. Porque por este nacimiento llegas a participar del influjo divino, de la presencia de Dios y de todos sus dones. Dios toca el fondo del alma y esta luz irradia en las facultades. Y entonces la persona puede saber más sobre ello que todo lo que puedan enseñar. Mirad, esto es un poco paradójico porque es un conocimiento desconocido. San Juan de la Cruz va a decir un no saber sabiendo, porque todas las personas que han tenido alguna experiencia de trascendencia de Dios hablan que es algo que no tiene palabras, que está por encima de todo lo que podemos decir, pero es real. Y entonces por eso la persona sabe más que todo lo que te pueden enseñar, y está segura y es libre y se siente... entonces es esta paradoja, ¿no? Un conocimiento desconocido, pero no es un conocimiento racional, está por encima. Luego ya podéis reflexionar sobre ello. Y entonces es un don progresivo, mirad qué bonito. Dice Eckhart, por su amor desmesurado ha situado Dios nuestra felicidad o nuestra bienaventuranza en un padecimiento, en una receptividad. Pues padecemos más que actuamos. Mirad, ¿cómo podemos pensar en que lo infinito se une a lo finito? Pues nuestra infinitud es nuestra receptividad. Siempre podemos recibir más. Y entonces ahí en padecemos más que actuamos y recibimos más que entregamos. Siempre podemos recibir más. Y cada don amplía en nosotros la receptividad y el deseo de acoger otro más y aún mayor. Y esto es muy bonito porque nosotros nos abrimos un poco y Él llega y nos amplía la receptividad y vamos creciendo. Esta es mi confianza, ¿no? Y es un don. Entonces, si ensancha nuestra capacidad de acoger a Dios
Y entonces esto es lo que os decía, nuestro fondo es infinito, es insondable en recibir y Dios es infinito en dar. Y la persona que hace esta experiencia, la persona que está habitada, entonces percibe a Dios en todo. Lo que antes podía ser un impedimento porque se apegaba a las cosas, ahora descubre la presencia de Dios en todo lo pequeño, en las florecitas o en todas las tradiciones religiosas. Las personas que han hecho una experiencia perciben y encuentran a Dios en todo. A Dios, a la trascendencia, al absoluto, como lo queramos llamar. Y esto lo dice Eckhart también. Entonces, mirad, esto es bonito y estoy terminando. Me hicieron la siguiente pregunta. A muchas personas les gustaría separarse completamente de la gente y vivir en la soledad, pues creen que ahí encontrarán la paz. O hay otras que quieren estar siempre en una iglesia o en un monasterio o en un centro de meditación, cada uno, ¿no? Siempre. ¿Sería esto lo mejor? A lo que respondí, no. Y presta atención por qué. El que es justo, es decir, el que hace este camino, el que se desapega y Dios nace en él, está a gusto en todas partes y con todo el mundo. Está a gusto si va de camino, si va en el metro, si está cocinando, si está en el trabajo, si está ayudando a otro, si está dando una clase, cada uno que ponga su actividad. Se siente a gusto en todas partes. Quien de verdad posee a Dios rectamente, lo tiene en todo lugar, en la calle y con todo el mundo. Y lo tiene tan bien como cuando se halla en una iglesia o en el desierto o en una habitación. Y todas las cosas se vuelven para él puro Dios. Claro, Eckhart reconoce, y nosotros también, que es distinto estar en una iglesia o meditando o haciendo ejercicios espirituales o haciendo, ¿no?, que estar en medio de la agitación. Pero, ojo, no es el lugar lo que me va a dar la experiencia, sino es mi actitud. Y la persona que hace esto se encuentra bien aunque esté en el metro. Os lo digo porque Eckhart, precisamente, y por eso a mí me parece tan actual esto, porque no es un lugar no te garantiza. No, yo me voy a meter en el trapense. Pues habrá trapenses a los cuales les ayude el silencio y habrá personas que en vez de trapenses estén en medio de la calle y tengan hijos y no son menos santos ni han alcanzado menos la budeidad, los que he dicho en budismo. La budeidad se alcanza, todos la pueden alcanzar. Esto es para todos, no solo es para unos pocos, ¿vale? Y mirad qué bonita frase. Nadie debe pensar, alguien podría pensar, que es difícil llegar, aunque al oír hablar de ello parece grande y difícil. Bien, es cierto, reconoce Eckhart, que al principio el desprendimiento es un poco difícil, pero cuando se avanza, nunca la vida fue tan fácil, ni tan alegre, ni tan amable, y Dios se emplea a fondo en permanecer constantemente cerca del ser humano, en instruirlo con el fin de conducirle, si el ser humano quiere seguirle. Que Dios nos ayude para que todos le sigamos, con el fin de que nos conduzca a Él allí donde le conoceremos verdaderamente. Pues Sermón 68. Con esto, un segundito más, Él nos conducirá, este es Loyola, recapitulo, ¿qué hemos dicho? El maestro Eckhart nos habla de este misterio de Dios que nos crea y nos sostiene ahora. Del ser humano creado a imagen de Dios, somos capaces de Dios, y estas metáforas de la chispa del alma, el intelecto, algo, el fondo del alma, el reino de Dios en nosotros, la semilla, todas estas nos hablan de esta capacidad. Esta presencia de Dios en nosotros, su irrupción, va a llegar, si le dejamos espacio, lo denomina nacimiento de Dios en el alma, y allí somos hijos en el Hijo. Es un don. Nuestra tarea es desprendernos y hacernos receptivos, y nos trae alegría, consuelo, paz, felicidad. Y entonces podemos decir que Dios se halla dentro floreciendo. Fin de la conferencia. Muchas gracias por esta presentación tan maravillosa del pensamiento del maestro Eckhart.
creo que podemos aprender mucho de él, sobre todo en nuestra vida actual, en la sociedad moderna. Pero me queda una pregunta que me preocupa desde hace mucho tiempo, y es este momento. ¿Cómo se hace en concreto este desprendimiento y sobre todo en nuestro mundo actual tal como es, en el día a día? Porque la reflexión teológica es muy bonita y nos enseña un montón, pero en el momento de ponerlo en la práctica, ¿cómo se hace en nuestro mundo tal y como es ahora? Es una pregunta muy difícil, pero nosotras sabemos, si somos teólogos, en el momento que tenemos el contacto con la vida real fuera, alumnos, colegios, gente en la calle, ¿cómo lo ponemos en la práctica, esta espiritualidad, estos pensamientos tan bonitos hoy en día? Sí, yo creo que, bueno, lo bonito de Eckhart es que tampoco daba muchas recetas, o sea, no es muy práctico. Y sus discípulos Enrique Suso y Tauler son como más concretos. Pero yo creo que hoy, lo que os decía, muchas veces creemos que estamos desapegados y somos libres, y claro que estamos muchas veces apegados a situaciones, al prestigio, a tantas cosas, ¿no? Al prestigio, a muchas cosas. Entonces, a veces la misma vida te va ayudando a desprenderte. Porque tú, o sea, vale, a mí me gustaría ser profesora y tener no sé qué. Pues a veces tardas muchísimo en promocionar. Quiero publicar un artículo y no me lo aceptan. No funciona. Entonces estas pequeñas, cada uno lo que sea, estoy enamorado de fulanito y me ha rechazado. Pues eso es una manera de desapegarme, ¿no? Yo quiero y las cosas no son. O yo quiero mucho a mi madre y tiene una enfermedad, mi madre falleció de cáncer. Para mí fue una lucha grandísima con Dios de no entender por qué mi madre joven estaba, bueno, joven o mayor, da igual, las personas a las que queremos. Entonces, claro que decimos, yo te quiero por ti, pero es verdad que también estoy apegada a ti. Y yo creo que la vida nos va enseñando. O sea, para mí no solo es... Claro, yo puedo renunciar a algunas cosas, ¿no? No necesito tener un lujo, no necesito... O sea, puedo renunciar a cosas. Y puedo renunciar muchas veces, ¿no? Yo no quiero estar apegado a... Mira, yo tenía una guitarra, me regalaron una guitarra, yo estaba tan feliz con mi guitarra y yo la más feliz del mundo con una guitarra, pues la llevé a la parroquia y me robaron la guitarra. ¿Bien? Pues ya está, me quedé sin guitarra y me desapegué de la guitarra naturalmente. No sé cómo decir, que muchas veces a mí me parece que acoger, o sea, primero no poner, o sea, porque esto del ego, o sea, no poner yo, pues no, venga, pues yo no. Pero es verdad que para mí esto se actualizaría cómo amamos sin apego, o sea, yo sí que creo que es como acogiendo las dificultades. Y es verdad que unas veces pues uno puede decir las cosas, pero a veces pues necesita unas cosas. Entonces, pues cada uno ha de ver hasta qué punto está pegado a una cosa o no. Porque para unos es un apego y para otros es un utensilio. Entonces, bueno, pues yo creo que eso cada uno tiene que ir viendo. Entonces yo creo que Eckhart no decía esto es... O sea, lo que Eckhart no era, y es lo que a mí me parece interesante, es que no decía este es el método 1, 2, 3 y con eso llegas, sino que Dios nos conduce a cada uno por un camino. Y entonces tú te crees que esto es lo que te va a dar y estás apegado a esta práctica. Pues a lo mejor no sé cómo decir. Entonces en este momento esta práctica te sirve y en otro momento ya no te sirve. No sé, entonces es Él lo importante, no las cosas, los lugares, las personas, los maestros. Es verdad que nuestros maestros nos ayudan, pero a veces pues hay que soltar también, ¿no?
Y a lo mejor el mismo Eckhart pues habrá que soltarlo y habrá que, no sé, o sea, en el fondo lo que importa es hacer esto, no estar como apegado a, bueno, entonces, pero no es fácil, o sea, yo no tengo recetas y yo creo que cada uno en su vida, o sea, lo que a lo mejor para mí es un apego, para otro no lo es y viceversa, o sea que... Menos fácil transmitir a la siguiente generación, a los jóvenes, en los aulas. Este mensaje que es tan bonito y tan importante, ¿cómo lo podemos hacer importante hoy en día en nuestra sociedad? Pero la generosidad, la acogida del otro, la escucha, el respeto, o sea, yo creo que todo esto tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? El compartir, el que yo no estoy apegado a mis cosas porque lo comparto con otros, el que todo lo importante, o sea, la importancia de lo común y del bien común y no de lo individual, o sea, anda que no podemos educar en o sea, lo contrario del egocentrismo es el compartir, es la búsqueda del bien común. Ojalá nuestros políticos estuvieran más en esta dinámica. Nuestros políticos y... Hola, ¿qué tal? No, una cosa, simplemente que según estoy escuchando, buscamos a Dios. Según la conclusión que he sacado yo aquí, es que Dios es naturaleza. No hay que buscar ni arriba ni abajo, simplemente sentir la naturaleza que es Dios, ¿no? Y luego la eternidad. ¿Es creador o lo que estamos viviendo ya está creado y simplemente ponemos la imagen de creador, pero igual la naturaleza, el mundo, todo lo que nos rodea ha estado siempre, ¿no? Eternamente, como hablamos de la eternidad, o ha habido alguna fecha, porque fechas no hay, de una creación. Y si es así, pues es un poco difícil, ¿no? Pensar que un creador, hubo un momento en que creó todo esto. Para mí yo creo que esto está creado siempre. Y Dios es naturaleza y nos envuelve a todos, pero bueno, es mi opinión. A ver, hay dos planos. El plano de lo natural y el plano espiritual teológico del que yo estaba hablando. Entonces, desde la perspectiva de Eckhart, desde Dios, Dios nos está creando siempre y nos está sosteniendo. Entonces, todo lo que somos es recibido. Si tú entendías la palabra naturaleza como la naturaleza del campo o como la naturaleza y la gracia. ¿Pero estabas hablando de la naturaleza frente a la gracia? No. Nosotros somos naturaleza, el mundo es naturaleza. Pero estás divinizando la naturaleza, entonces todo eso, bueno, es que depende de lo que pongas detrás de la palabra naturaleza. Entonces, el término teológico de naturaleza se opone a gracia. La naturaleza es lo que somos y la gracia es lo que recibimos de Dios. Pero en Eckhart, naturaleza y gracia como que están interpenetrados porque nos está creando constantemente, entonces nos está regalando, o sea, todo sería gracia más bien, yo diría todo es gracia, porque todo es un don. O sea, estamos hablando de cosas distintas, me parece, por eso. Entonces, desde el pensamiento de Eckhart, lo que nosotros somos y lo que toda la realidad es regalado de Dios. Pero Él llega y yo puedo renacer en Él, acogerle o no. O sea, Él está en mí, pero puedo acogerle o no. Y nos sigue dejando la libertad, esto es muy importante. Entonces, Dios no nos obliga. Y una cosa que no os he dicho, pero en la mentalidad esta medieval, ellos consideraban que la esencia no actúa, sino las potencias. Entonces, Dios está en la esencia, pero el inicio del acto es mío. Entonces yo puedo escuchar a Dios y acogerle o no. Entonces, puedo escucharle, acogerle, hacerme receptivo a Él y cada vez acogerle más
y entonces ser más libre y más desprendido y más... O puedo no escucharle para nada y estar más centrado en mí y más destructivo y más lo que en una categoría teológica es pecado. Pero el pecado es la injusticia, el odio, la guerra, la violencia, el egoísmo y el yo primero y los abusos y todas las cosas que existen, por desgracia. Entonces estamos en este mundo, ¿no? O sea, libremente hay quien conecta con esto de Dios y hay quien no. Entonces, pues no sé. Antes de comenzar la conferencia, tú empezaste a hablarme de que el maestro Eckhart a veces se relacionaba o hablaba de Dios en términos femeninos. ¿Podrías comentar algo de eso? Sí, es muy bonito. Eckhart tiene en su comentario a la sabiduría, habla de la maternidad de Dios, la dimensión maternal. Y eso yo no lo he leído ni en Santo Tomás, ni en San Agustín, y me pareció muy moderno, muy contemporáneo. Y entonces era esta dimensión que nos contiene la sabiduría, o sea, en el fondo, este útero materno en el que estamos, o sea, esta dimensión que somos en él. Y a mí eso me parece muy bonito. Y me parece que Eckhart era muy creativo y pone en relación cosas muy, muy diversas. Y me parece que en eso es bastante actual. Y luego Eckhart da para todo. O sea, yo creo que si vosotros os ponéis a leer a Eckhart, a lo mejor encontráis como otras perspectivas distintas. Yo os digo mis síntesis, con textos de Eckhart. Vale. Tenemos muy poquito tiempo y 2 personas. Cortito. Hola, muchas gracias por la excelente conferencia que nos has dado. Quería comentar la idea esta de desasimiento, de vaciado que hay en... Esto es muy oriental también, ¿no? Esto me suena al budismo completamente, ¿no? Que bueno, esa metáfora que hacen los budistas del cuenco, ¿no? Que las propiedades del cuenco no son su forma o su color, sino es precisamente el vacío, y ese vacío es lo que le permite ser llenado, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado me gustaría que me contaras un poco también, porque a Eckhart le condenaron, ¿no? Le expulsaron, y cuáles son las tesis más o menos, por dónde le metieron mano a este señor, ¿no? Sí, a ver, respecto del budismo, es verdad que Eckhart, que en esta dimensión de desprendimiento, confluye. Y hay autores budistas, hay uno que se llama Suzuki, que estudió, o sea, sí que es un pensamiento que nos puede ayudar a dialogar con el budismo o con el hinduismo, con tradiciones más orientales, aunque Eckhart es un pensador cristiano, ¿vale? Está hablando de la Trinidad, o sea, él está en su marco, él no conocía a ningún budista, no había esos lazos, ¿no? Y respecto de... ¿Cuál es el problema? Mirad, el problema humano, aunque él hablaba del desprendimiento, hubo gente que le tenía mucha envidia, porque él tenía mucho éxito. Eckhart predicaba y llenaba las iglesias. ¿Por qué? Pensad que estamos en el siglo XIII-XIV, no hablaba del pecado, o sea, habla de una vez del pecado, pero no estaba todo el día hablando del pecado, ni de las flagelaciones, ni de no sé qué. Era muy liberador. Y además decía que el hombre noble es el que ha hecho esto, es decir, el hombre pobre, el hombre desprendido, o sea, todos. No necesariamente el rico, el noble, el señor feudal, entonces era bien. 2 compañeros suyos, frailes dominicos, le denuncian, o sea, todo queda en casa, ¿vale? Él era dominico, pero 2 dominicos le denuncian. Y le denuncian, había en ese momento una herejía que se llamaba el libre espíritu, que las personas consideraban, que estos decían que se apoyaban en Eckhart, porque la persona que llega a la unión con Dios y ha hecho esto, ya no necesita, en el fondo, o sea, ya conoce, entonces es libre. Pero Eckhart nunca dijo, deja de participar en la iglesia, deja de tener sacramentos, o sea, eso no lo dijo Eckhart. Pero esta herejía del libre espíritu decía que se apoyaba en Eckhart, y decía, da igual lo que tú hagas porque ya has llegado a la unión con Dios. Y eso Eckhart tampoco lo dijo, porque tú puedes llegar a la unión con Dios, pero luego
salir, o sea, no es que ya has llegado y ya está. O sea, tú puedes tener un éxtasis y luego hacer una cosa horrible, o sea, tienes que seguir discerniendo, esto nunca hemos llegado, o sea, estamos siempre en camino. Bien, entonces le acusan de herejía en un tribunal en Colonia, porque él enseñaba en Colonia. Y ese tribunal estaba comprado, por así decir, estaba vendido. Era un momento político muy importante, que estaban en guerra el Papa y el Emperador. Bien, porque en ese momento en Teutonia el Emperador se elegía a votación y uno fue emperador por la fuerza. Y entonces el Papa no quiso aceptar eso. Bueno. Entonces, el arzobispo de Colonia era del partido del Papa en ese momento. Entonces, bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque el juicio a Eckhart empieza en Colonia y Eckhart, cuando ve que están totalmente en contra de él, dice primero, puede haber en mis palabras error, pero no herejía, porque el error tiene que ver con la inteligencia y el razonamiento. Yo me puedo confundir. Pero no hay herejía porque yo no me quiero separar de la Iglesia. Entonces, si la Iglesia encontrara algo erróneo, yo me retractaría. Y entonces pide que le juzguen en donde estaba el Papa, en Aviñón. Y entonces, de todas las frases que le acusaban, que eran como 90, en Aviñón hay un tribunal. Y entonces, ¿cuál es el problema? O sea, sí que hay 11 frases que pueden parecer malsonantes y otras 14 heréticas. Entonces, el tribunal de Aviñón, que es donde estaba el Papa, declara que la persona de Eckhart no es condenada por herejía. Bueno, primero, en el juicio, Eckhart muere, en algún momento se muere. Que Eckhart no es hereje, porque Eckhart no, o sea, porque él se había retractado. Fijaos que listo, se retracta en cuanto a su sentido herético, porque como cada afirmación la puedes entender, en cuanto a su sentido herético yo me retracto de todo. Pero yo lo que digo lo mantengo, pero en cuanto a su sentido herético me retracto. Vale, pues ya está, y se murió. Y entonces hay unas frases que, claro, es verdad que tú las lees, o sea, y dices, ¿cómo puedo decir un hombre inteligente esto? Pero es lo que os digo. Entonces, por ejemplo, una de ellas es, o sea, parece que Eckhart dice que el mundo es eterno y no es creado. Pero volviendo a tu pregunta, en la perspectiva de Eckhart, o sea, Dios es ahora y la creación es ahora, ¿no? En la perspectiva de Dios. Pero en la nuestra, nosotros, claro que pasa el tiempo, claro que la creación está. Entonces, claro, parece que dice que el mundo es eterno, porque es ahora, pero es la distinta perspectiva. Entonces, por eso yo os decía que el in quantum es importante para entender a Eckhart, porque de una manera, o sea, desde la perspectiva de Dios todo es presente, pero desde la nuestra, claro que pasa el tiempo, como ahora. Como ahora, que pasa el tiempo, pasa Eckhart, el tiempo. Pero solo concluyo, Eckhart, su persona no es herética, se creó una comisión para rehabilitarle y el Papa dijo que no hacía falta rehabilitarle porque su persona no había sido condenada. Entonces son unas frases que sacadas de contexto pueden ser heréticas. La herejía sería el panteísmo, que todo es Dios. O sea, por eso yo soy precisa cuando hablo, pero es verdad que puede haber otras personas que lo entiendan de otra manera. Vamos a ver, aquí tenemos un problema de la ahora y el tiempo. Claro. Hay dos personas que quieren intervenir. Esto tiene que ser, bueno, en una especie de speed. Vamos allá. Bueno, muy rápido, muy breve. Precisamente comparto con el compañero las llamadas al tema oriental, ¿no? El tema del desapego es muy budista, ¿no? Siddhartha Gautama ya lo mencionó hace mucho. Igual que el tema del vaciamiento o el uno, ¿no? Que también los neoplatónicos también hablaban mucho de eso. Entonces, un comentario. Cuando has hablado del panteísmo y el panenteísmo, has venido a decir que Eckhart es más panenteísta, ¿no? Es verdad que luego en toda la naturaleza está Dios. El hombre, el ser humano es el que se siente capaz de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, si nos podías aclarar un poquito esa diferencia entre panteísmo y panenteísmo? Y luego, por terminar, ¿cómo es posible que personajes como Eckhart y desde San Agustín
que han hablado de buscar a Dios no tanto fuera, sino dentro de uno mismo, por esa chispa que todos tenemos y dejar hueco para que esa chispa crezca, ¿por qué a lo largo de la historia eso no ha prosperado? Como que ha quedado como de lado, ¿no? Entonces era solo ese comentario. Gracias. A ver, como yo soy teóloga cristiana... Sí. Hola, hemos hablado de que nosotros podemos llegar a una participación divina a través de la gracia y de que Jesús, a diferencia de nosotros, tiene una naturaleza divina. Yo me pregunto, si Dios, que es su misma naturaleza, no puede separarse de sí, la existencia de Dios en mí es la misma que la existencia de Dios en Jesús, no por una gracia, sino por una naturaleza. A ver, naturaleza y gracia en Eckhart confluyen, porque todo es gracia, pero es un regalo. Y Eckhart sí que dice que al final yo soy el hijo y el mismo hijo. Entonces Eckhart tiene unas frases muy radicales. Yo soy teóloga cristiana católica, apostólica y romana. Entonces, no es lo mismo el panteísmo que el... A ver, si yo os dijera que creo que Eckhart es panteísta, pues entonces ya me dedicaría a otra cosa. Y yo personalmente pienso que hay un matiz, porque Eckhart siempre está hablando de esta distinta perspectiva. Entonces yo sí que creo que nosotros somos creados y lo que nosotros somos, a diferencia del Hijo, Él es por naturaleza y nosotros somos por gracia. Llegaremos a lo mismo, pero será un regalo, no un mérito mío. Entonces a esto es lo que llamamos naturaleza y gracia. No es algo que me es debido, sino es algo que yo he recibido. En este sentido es gracia. Por eso es que a veces los términos nos confunden, porque a mí, ¿qué pones detrás de naturaleza? Pues entonces, de naturaleza respecto de la gracia, es todo gracia y todo naturaleza, porque todo es dado. Entonces, es todo las dos cosas. Ya está. O sea, pero yo tengo que quiero mantener que todo es don, porque es un don, pero es un don que es mío, o sea, que es recibido. No sé cómo decir. Bien. Pero no somos Dios, y que no somos Dios lo vemos porque sigue habiendo guerras. Entonces es que hoy, más que nunca, no podemos decir que es que todos somos Dios, porque no es verdad. Entonces, mirad, leí un texto de alguien, no es lo mismo divinizarnos que endiosarnos. Endiosarnos es el ego, y el ego de muchos, y de Trump. Y divinizarnos es todo lo contrario. Y luego ya, dentro de la perspectiva cristiana, como es el Dios de Jesús, que se hace el más pequeño, el más pobre, hasta la kenosis. Entonces es el Dios del vaciamiento, el Dios de la solidaridad, el Dios y no el Dios de la prepotencia, aunque recen con Trump todos los que recen con él. A mí me parece que eso es antievangélico. Entonces, panteísmo y panenteísmo. A ver, yo no creo que Eckhart dijera, o sea, Eckhart dice, en Dios soy Dios, pero soy lo que soy. Y pero soy humano, o sea, el espejo es espejo y al mismo tiempo es sol. Entonces, esta es la finura y tiene que ver con Jesucristo, con el misterio de la encarnación. Nosotros podemos ser uno en sentido, mirad, en el latín, el uno, y en alemán, unum, o sea, neutro, yo puedo ser uno con Dios. Puedo llegar a tener llegar a ser divinizado y participar de la naturaleza divina. Pero no soy uno en masculino, es decir, no soy Dios. Y esto Eckhart lo dice en sus textos latinos. Y esto es muy importante porque nosotros podemos participar de la naturaleza divina y participamos y seremos divinizados y deificados y somos hijos en el Hijo,
pero yo soy yo y el hijo es el hijo, no sé cómo decir. Entonces, los textos de Eckhart, según por donde mires, subraya, claro, a unas personas les alienta tanto, 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 que parece que solo dice una cosa. Y yo creo que dice las dos. Entonces, yo no creo que Eckhart sea panteísta en el sentido de decir que somos divinos, que todo es Dios. Yo creo que no. O sea, yo creo que él mantiene esta distancia. Porque dice, lo creado es nada, por sí mismo es nada, y en Dios es todo, pero por sí mismo es nada. Entonces es esta dialéctica, y por eso yo creo que yo mantengo, y yo estoy convencida de que Eckhart es panenteísta, en Dios somos, vivimos, nos movemos y existimos, pero no es panteísta de decir que todo es Dios. Yo creo que él no dice eso.